Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Qué bendición nuevamente encontrarnos acá. Shabbat Shalom para todos. Dice el Salmo 147:11: El Eterno se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Así es. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esa verajá, esa bendición. Y bueno, hoy nos encontramos para el estudio de la Parashá Vayigash, que significa y se acercó o acercóse. Se acercó o acercóse. Y bueno, ahora se va a dar cuenta, digamos, de quién se refiere cuando dice se acercó. Nos encontramos en el libro de Génesis aún, en el capítulo 44. Y esta parasha va del capítulo 44 del verso 18 hasta el capítulo 47, verso 27. Ya estas las últimas de las parashot o de las porciones de la Torá del libro de Génesis. Ya muy pronto estaremos iniciando con el estudio del libro conocido como el Éxodo, que su nombre original es Shemot, que significa nombres. Muy bien. Baruch Hashem. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento en nuestra aplicación de Zoom y a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por su presencia y les invitamos a darle me gusta, ¿verdad? A todos aquellos que nos vean a través de nuestro canal de YouTube y también puedan compartir con otros amigos, familiares estos videos para poder, pues, hacer que otras personas también tengan este conocimiento que estamos compartiendo, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias a todos por su apoyo. Antes de iniciar, antes de iniciar la parashá, quisiéramos dedicar el estudio del día de hoy por la salud, por la refúa shlema de cada una de estas personas. En este caso, queremos dedicar este estudio por la vida del rabino Ginsburg, hijo de doña Malka, por el rabino Jaim Frim, por el rabino Shalom Arush, también por el rabino Miguel Kanievski, por doña Sonia María, hija de María, Sonia María Moya, hija de María, por Natalia Carmona, hija de Marta, y por María Elena, hija de Miriam, para que el Todopoderoso en su infinita misericordia pueda brindarles a cada uno de ellos refúa eshlema, como dijo Moshe, cuando su hermana estaba llena de lepra, le habló al Eterno y le dijo, el na refánala. Dios, por favor, sánala, por favor. Nosotros le pedimos al Santo y Bendito, el na refánala. Dios, por favor, sánales, por favor. Amén. Como siempre, ¿verdad? Como siempre, antes de iniciar con el estudio, hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de la Parashá Miket. La Parashá Miket, para aquellos que todavía no la han visto, les recuerdo que ya está en el canal de YouTube. Pueden buscarla en nuestro canal para que puedan estudiarla, para que puedan repasarla. Y bueno, la Parashá Miket significa al cabo de 2 años. Al cabo de 2 años, está hablando de Yosef, que después de haber tenido un encuentro con los personeros del faraón, al cabo de 2 años fue puesto en libertad. Pero usted puede ir, ¿verdad?, al video y poder profundizar un poco más en ello. La parashá nos enseñó que todo es en el tiempo del Creador, en el tiempo del Eterno. En este momento alguien podría estar pasando por alguna circunstancia, alguna situación en su vida y podría estar clamando al Todopoderoso y tal vez decir, bueno, no estoy viendo nada, no estoy viendo ningún cambio, no estoy viendo ninguna mejoría en esta situación, pero hay que tener shalom, hay que tener paz, hay que tener emuná y saber que el Todopoderoso está actuando. Aunque tal vez no podamos ver, pero Él está actuando.
Y las cosas se van a dar en el tiempo perfecto. Eso que estás anhelando, eso que estás esperando, en base a tu amor por el Creador, tu servicio al Creador, tu obediencia al Creador, podrás ver esas cosas que anhelas con la ayuda de Él. Bueno, también recordamos que en esta parashá vimos los sueños que tuvo el faraón, donde soñaba con 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, con 7 espigas menudas y 7 espigas hermosas, donde las espigas flacas o delgadas, o menudas, se comían a las otras, y donde las vacas flacas que eran como esqueletos casi, se comían a las vacas gordas y a pesar de que se habían alimentado de estas, seguían en la misma condición. Entonces recordamos que esto era un sueño que hablaba de una hambruna que iba a llegar a Egipto y que no solamente iba a afectar a Egipto, sino a todas las poblaciones, ¿verdad?, cercanas. Se supone que en el tiempo antiguo, para el tiempo de Egipto, en el mundo solamente habían 70 naciones. Después vemos que en este estudio aparecen los hermanos de Yosef, porque la hambruna comienza, empieza a dar frutos, por decirlo de alguna forma, donde los pueblos empiezan a ver esas escaseces. Y entonces el patriarca Jacob le dice a sus hijos, bueno, hagan algo. He sabido que en Egipto hay alimento. Vayan a Egipto y busquen alimento para nosotros, porque si no, pues vamos a morir. Pues llegaron allá a Egipto, Yosef ya había sido nombrado como el virrey de Egipto, él los ve, los reconoce y los pone a prueba. Y bueno, ahí vimos algunas partes donde él puede ir constatando cómo sus hermanos han cambiado, cómo sus hermanos han hecho teshuvá, porque recordemos que anteriormente habíamos visto cómo Yosef había sido vendido por sus propios hermanos a una caravana de ismaelitas y que estos lo vendieron en Egipto como esclavo y todo lo que ocurrió, ¿verdad? Hasta este momento donde él llega a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Muy bien. Bueno, Baruch Hashem. Y vamos a iniciar entonces con la lectura correspondiente, que es del capítulo 44, del verso 18 en adelante. Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Mi señor ha preguntado a sus siervos, diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi señor: Tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez. Pues su hermano murió, solo él quedó de su madre, y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos: Hacedlo bajar para que lo vea. Entonces nosotros dijimos a mi señor: El muchacho no puede abandonar a su padre, porque si lo abandona, su padre moriría. Y dijiste a tus siervos: Si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo: Volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Pero nosotros dijimos: No podemos bajar si nuestro hermano menor va con nosotros. Bajaremos porque no podremos ver el rostro de aquel hombre, si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: Vosotros mismos sabéis que mi mujer me dio a luz dos. El uno salió de mi lado, y dije: Ciertamente fue despedazado, y hasta ahora no lo he vuelto a ver. Y si tomáis también a este de mi presencia, y le sucede alguna desgracia, haréis descender mis canas con maldad al Seol. Y ahora, cuando llegue tu siervo, mi padre, y el muchacho no esté con nosotros, como su alma está ligada al alma de él.
Sucederá que cuando vea que el muchacho no está, morirá, y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Seol las canas de tu siervo, nuestro padre. Porque yo, tu siervo, he quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Y ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos. Porque, ¿cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo? No vea el mal que le sobrevendrá a mi padre. Amén. Amén. Baruch Hashem. Génesis 44:18. Entonces Yehudá se llegó o se acercó a él, hablando, ¿verdad?, de Yosef, que ignoraba quién era. Judá no sabía que era su hermano. Y entonces él intervino y habló y le dijo, te ruego, señor mío, que hable tu siervo unas palabras a oídos de mi señor y no se encienda tu enojo, pues tú eres casi como Faraón. Aquí, una de las cosas que debemos de ir aprendiendo es que la Torá es un libro, un manual que tenemos para aprender. Lo he dicho en otras oportunidades donde hemos dicho que la Torá no oculta los errores de los protagonistas de cada uno de los relatos que la Torá nos menciona. Porque, a diferencia de otros textos que pueden existir fuera del Tanaj hebreo o la Biblia hebrea, o como algunos lo llaman, Antiguo Testamento, que solamente existe en unas sagradas escrituras, este, y no son antiguas, estas siempre están presentes y actuales. Y entonces, la Torá nos muestra a personas que se equivocan, pero que también hacen bien las cosas. Y la Torah lo que quiere es que cada uno de nosotros pueda aprender de estas personas para que podamos hacer las cosas que ellos hacían bien y que los errores que ellos cometieron nosotros no los cometamos. También la Torah nos muestra cómo podemos nosotros ser, o sea, nos muestra personas con las que tal vez nosotros nos podemos identificar. Podríamos decir, bueno, yo podría ser como esta persona y podría también reaccionar de la misma manera. Entonces, aquí lo primero que rescatamos es este proverbio 15:1. Y dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Una de las cosas con las que siempre tenemos que nosotros actuar es con sabiduría. Hoy en día nos encontramos situaciones bastante difíciles en la calle. Usted puede ir conduciendo por su vehículo y encontrarse con una persona que anda en un mal día o sencillamente es una persona que siempre anda mal, enojado, disgustado y su disgusto trata de venir y pues usarlo en contra de otras personas. Entonces, tenemos que ser sabios no solamente, digamos, con personas así, sino en todo tiempo, tenemos que actuar con sabiduría. Tenemos que actuar con sabiduría. En este caso, vemos a Yehudá o a Judá, cómo él viene y habla. Dice, habla amablemente. Porque estamos viendo que han tomado preso a su hermano menor y alguien podría actuar de otra forma. Podría actuar con violencia, decir, bueno, es nuestro hermano, a él no se lo van a llevar. O sea, si bien podían defenderlo, podrían defenderlo, ¿verdad? Con violencia, aunque llevaban las de perder porque estaban en Egipto y estaban con el hombre más poderoso después de Faraón. Por lo tanto, los soldados egipcios estaban a sus órdenes también. Pero entonces Yehudá actúa con sabiduría
Y es lo que vemos aquí en Proverbios, es lo que aprendemos. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, algo que todos debemos de aprender, de actuar siempre con sabiduría. En el verso 29 dice, y vosotros queréis llevar a ese también de mi presencia y le va a suceder alguna desgracia, así como habréis de descender mis canas con dolor a la sepultura, hablando aquí, ¿verdad? El patriarca, de lo que podría sentir él si ocurría alguna desgracia a Benjamín. Y entonces, en el verso 33, Yehudá hablando, que eso es lo que había dicho su padre, Yehudá hablando en el verso 33, dice, y ahora permanezca por favor tu servidor en lugar del mozo, esclavo para mi señor, pero que él ascienda con sus hermanos, o sea, que pueda volver a casa. En el verso 44 dice, porque cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo, no vea el mal que le sobrevendrá a mi padre. Y entonces aquí estamos viendo cómo Yehudá trata de cumplir con su palabra. En el capítulo 43, en la parashá anterior, en el capítulo 43 de la parashá anterior, eh, nosotros vimos que Yehudá le habla a su padre y le dice, dame al muchacho. Porque recuerden que Yosef le había dicho a ellos que para poder regresar y poder devolverles al hermano que se había dejado, a Shimeón, tenían, tenían que traer a su hermano menor. Y al traer a su hermano menor, entonces esto indicaría que ellos realmente estaban diciendo la verdad y que no eran espías, porque recordemos que Yosef al principio los trata duramente, haciéndose pasar por alguien que no los conocía. Y entonces le dice que si ellos quieren volver, tendrán que venir con su hermano menor. Y ahora, como han encontrado la copa que el mismo Yosef dijo que pusieran en el saco de Benjamín para poder retenerlo, entonces Yehudá habla con Yosef, como dice en el capítulo 43 de la parasha anterior, capítulo 43, verso 8, donde Yehudá le dice a su padre, yo voy a ser garante por tu hijo, por mi hermano. En el 43, verso 8, donde le dice, si cualquier cosa le pasara, yo soy el que te va a dar cuentas. Y por esa razón es que vemos que Yehudá le dice, no, el muchacho se vaya y yo quedo en lugar de él. Yo en lugar del mozo. Yo en lugar del joven. Y todo esto que estamos viendo, nos refleja precisamente cómo ellos han cambiado, y me refiero a ellos a los hermanos de José, de José, cómo ellos han tenido este cambio y esta transformación en sus vidas. Ahora, ese cambio, esa transformación en sus vidas no se refiere solamente a la madurez como personas adultas, porque recordemos que cuando ellos venden a Joseph, a José, Joseph tenía 17 años, por lo tanto, ellos tenían mucha más edad que su hermano. Podían ser personas de 25, 30 años, tal vez, o 27 o 28. Por lo tanto, eran personas ya adultas. Aquí lo que vemos es que han tenido un proceso, un cambio, una transformación en la madurez como personas espirituales, ¿ok? Como personas espirituales, como personas que han tenido esa transformación en su interior, ese cambio, ¿verdad? Que han tenido en sus vidas. Y entonces aquí nosotros estamos viendo cómo Yehudá defiende a su hermano menor
y que dice que él sea quien se quede como esclavo y que deje libre a su hermano. Aquí, en esta imagen, me devuelvo por acá. Permítame un momento, vamos a devolvernos. Muy bien. Aquí leemos en esta imagen, aquí vemos una imagen preciosa en el muro, ¿verdad? En el cótel, en el muro de los lamentos, como le llaman las personas. Esto allá en Tierra Santa, Jerusalén. Y dice, Yehuda o Judá es la muestra inequívoca del cambio en sus hermanos. O sea, aquí vemos que Yehudá y sus hermanos han cambiado. Pues hoy, a diferencia del pasado, defienden a su hermano menor, a pesar de que su padre da siempre muestras de amarlo más que a los demás. Recordemos que cuando Joseph empieza a tener sueños, donde el Todopoderoso le empieza a dar sueños y él miraba a unas espigas, a unos rollos de espigas que se inclinaban 11 rollos y se postraban y después vio las estrellas y vio el sol y la luna y éstas se postraban y él contó eso a sus hermanos y su padre le hace una túnica de colores. Entonces todo esto avivó un fuego en sus hermanos donde ellos miraban cómo Joseph era uno de los favoritos de su padre y todo esto hizo que ellos se sintieran mal y llegaran al grado de odiarlo. Aquí dice, bueno, ellos defienden a su hermano menor, a pesar de que su padre da siempre muestra de amarlo más que a los demás. ¿Por qué? Porque el patriarca Jacob no manda a Benjamín a buscar grano, solo manda a sus hermanos. Cuando Yosef tenía 17 años, ustedes recuerdan en la parashá, estudiamos, donde Yosef sale porque su padre lo ha enviado a ver dónde están sus hermanos, a pesar de que sus hermanos no le podían hablar amablemente. Él va a hacer la voluntad de su papá y va a buscarlo, va a buscarlos a ellos con la edad de 17 años. Es ahí cuando los hermanos, cuando lo ven llegar, pensaban en matarlo, pero después decidieron venderlo. Tenía 17 años cuando eso. En este momento, en este momento, estamos hablando de que Joseph tiene muchos años de estar en Egipto. Muchos, muchos, muchos años de estar en Egipto. Por lo tanto, Benjamín en este momento podría tener o la misma edad que Joseph tenía cuando su padre lo envió a buscar a sus hermanos, o podría tener un poquito más. Por lo tanto, su papá pudo haberlo enviado también con sus otros hermanos a buscar grano a Egipto, pero no lo hizo. Por lo tanto, nos sigue mostrando que Jacob tenía una preferencia también especial con su hijo Benjamín, así como la tenía cuando Joseph estaba a su lado. Entonces, a pesar de eso, a pesar de eso, Yehudá dice, yo salgo como fiador de mi hermano, que él se vaya con mis hermanos y yo quedo como esclavo. Entonces aquí vemos definitivamente que había habido ya un cambio, una transformación en sus vidas y lo que nosotros conocemos como Teshuvah, Teshuvah, que es arrepentimiento. Es arrepentimiento, pero también es volverse al Creador, es arrepentirse y volverse del rumbo equivocado que la persona llevaba. En este caso, pues, ellos se han arrepentido y han
cambiado el curso de sus vidas, han cambiado el curso. Antes iban camino hacia lo malo, ellos han cambiado eso y han retornado al camino correcto. Aquí hay estas imágenes que retratan lo que estamos viendo con respecto al arrepentimiento. Aquí dice esta imagen: el arrepentimiento no es una recreación en nuestro mal, sino una llamada a seguir un nuevo camino. El arrepentimiento no es una recreación en nuestro mal, sino una llamada a seguir un nuevo camino. O sea, como cuando usted recuerda haber hecho algo malo y eso le causa dolor, y ese recuerdo le causa dolor. Entonces dice aquí, no es una recreación en nuestro mal, sino una llamada para seguir un nuevo camino. Aquí yo le traje como referencia un pasaje de Génesis 42:21, donde estaban hablando los hermanos cuando ellos llegan a Egipto y José los trata duramente. Y entonces dice en el verso 21, de cierto somos culpables por nuestro hermano. Y aquí vemos lo que decía este pensamiento: el arrepentimiento no es una recreación en nuestro mal. Entonces aquí ellos están recordando su mal actuar en el pasado. Dice, de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces vemos lo que habla este pensamiento respecto a la recreación en nuestro mal, ¿verdad? El arrepentimiento dice, no es una recreación en nuestro mal, sino una llamada a seguir un nuevo camino, que fue lo que hicieron los hermanos de José: tomar una nueva senda, un nuevo camino. Dice acá, ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? El arrepentimiento mejor es sencillamente el cambio. ¿Ok? Bueno, sí, el arrepentimiento sí es importante. El arrepentimiento sí es importante siempre y cuando, como dice acá, haya un cambio. En la perspectiva hebrea, en la perspectiva judía y en la perspectiva del pueblo de Israel, hay dos cosas que van de la mano. No se pueden separar una de la otra. Y es Teshuvá y Tikkun. Teshuvá y Tikkun. Teshuvá, como decíamos ahora, es arrepentirse, es volverse del mal camino. Pero el Tikkun es reparar el daño. En la perspectiva fuera del pueblo de Israel, a la gente le dicen arrepiéntase. Nada más le hablan del arrepentimiento, pero no les hablan del Tikkun. Una persona vino y por poner solamente un ejemplo, que el Eterno no lo permita, alguien se robó, no sé, una cantidad enorme de dinero a alguien, afectó. Este, esta persona sabía que iba a afectarlos, sabía que les iba a hacer un daño y vino y les hizo ese daño y les tomó el dinero, les robó el dinero. No sé, en el país de donde usted nos vea, dólares, no sé. Y el asunto es que esta persona dice, sí, estoy arrepentido, pero un verdadero arrepentimiento crea un cambio en esa persona. ¿Y cuál sería el cambio aquí? ¿Cuál sería el tikkun? ¿Cuál sería la palabra tikkun, que significa reparar, reparar el daño, devolver el dinero? Si alguien realmente está arrepentido, entonces lo que tendría que hacer es arrepentirse, disculparse y devolver lo que tomó. Ese es un verdadero arrepentimiento. Dice esta imagen y este pensamiento, el perdón y el arrepentimiento juntos logran milagros. Efectivamente. Aquí mostramos los dos lados de la moneda. El perdón, Joseph representa el perdón, y el arrepentimiento, sus hermanos. Y dice, estas dos cosas logran milagros.
Muy bien, vamos al capítulo 45. José se descubre a sus hermanos. José ya no podía contenerse ante todo lo que estaba a su lado, y exclamó: Sacad a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él, cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de esta tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros, para preservaros un remanente en esta tierra, y para daros vida por medio de por medio de una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Elohim, y él me ha puesto como un padre para Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, subid hasta mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus rebaños y tus vacadas, y todo lo que tienes. Y allí te sustentaré, pues aún quedan 5 años de hambruna, para que no caigas en la miseria tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y por cierto, vuestros ojos pueden ver, y los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que os habla. Declararéis a mi padre todo mi esplendor en Egipto, y todo lo que habéis visto. Así que, daos prisa, y haced que mi padre descienda acá. Entonces se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró en su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él, y la voz fue oída en la casa de Faraón diciendo: Los hermanos de José han venido. Y agradó a ojos de Faraón y ojos de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos: Haced esto, cargad vuestras bestias e id, entrad a la tierra de Canaán. Luego, tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí, y yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Y comeréis de la abundancia del país. Mándales también: Tomad carros de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden de Faraón, y les dio provisión para el camino. A todos ellos les dio muda de vestidos, y Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de grano, pan y víveres para el viaje de su padre. Y despidió a sus hermanos, y se fueron, y les dijo: No discutáis por el camino. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le anunciaron diciendo: José aún vive, y gobierna en toda la tierra de Egipto. Pero su corazón desmayó, pues no lo creía. Mas ellos le dijeron todas las palabras que José les había hablado. Y al ver los carros que José había enviado para llevarlo,
El espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel: Basta, mi hijo José aún vive. Iré y lo veré antes de morir. Amén. Amén. Un relato conmovedor, definitivamente. A los que son padres, imagínense la alegría de saber que ese hijo amado estaba con vida. Y bueno, dice el verso 2: entonces alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón y dijo Joseph a sus hermanos: soy yo soy José, con lágrimas en sus ojos. Y bueno, ¿qué hizo que Joseph tomara la decisión de decir en ese momento: soy yo? Definitivamente que al haber visto a Yehudá cómo actuó, realmente fue el indicativo de que sus hermanos definitivamente eran otras personas, que había habido un cambio profundo en sus vidas. Ahora, en el verso 5 al 8 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió el Eterno delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni habrá siega. Y eso es muy importante, dice: no os entristezcáis por haber hecho lo que hicieron, porque todo esto estaba dentro de los planes del santo y bendito es. Y podemos ver aquí este pasaje de referencia de Isaías 55, 8 y 9. Dice: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y dice la imagen: sus planes son mejores que los nuestros y son planes eternos. Definitivamente que a veces nosotros podríamos idear y decir: ay, pero ¿por qué el Eterno no actúa de esta manera? Nosotros lo pensamos con esta mente finita que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros compararnos con el pensamiento del Creador de todas las cosas? Por supuesto que no podemos. Y sabemos que Él sabe cómo hacer las cosas mucho, 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 mucho mejor que cualquiera de nosotros. En el judaísmo, la perspectiva judía, hay una expresión que dice Gamsu Letová, que es lo que dice aquí en hebreo. Gamsu Letová. ¿Qué significa? También esto es para bien. A veces nosotros no tenemos la posibilidad de poder ver las cosas, eh, por decirlo, en 360 grados. O sea, a veces tenemos una visión finita de las cosas. Y a veces algunas cosas que nosotros vemos que tal vez no son buenas. También esto puede ser bueno, como dice esta frase: Gamsu Letová. Esto también es para bien. Hay muchas cosas que nosotros podríamos ver como negativas, pero realmente pueden ser cosas positivas. Eh, Recuerdo una vez, iba yo a hacer una diligencia y tenía que tomar un autobús, y resulta que cuando yo pretendí tomar el autobús cerró sus puertas y salió y no pude viajar en él. Por lo tanto, me atrasé en mi traslado a donde iba.
yo lo vi como algo negativo en ese momento. Resulta que después salió el otro autobús, lo abordé y me dirigí a donde tenía que ir. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando pasamos por un lugar, el autobús que yo no tomé había sufrido un accidente, había habido un choque con ese autobús y habían personas que se habían lesionado dentro del autobús. Gansu Letová, también esto es para bien. Por lo menos en mi caso, el hecho de que yo no pudiera haber abordado ese autobús, pues me evitó el que yo pudiera salir tal vez herido en ese accidente. Así que esto que dice Joseph nos entristezcáis porque lo que ustedes hicieron estaba dentro de los planes del Eterno. Esto también era para bien y bueno, así han estado sucediendo las cosas. Dice el verso 8, y ahora no me enviasteis vosotros acá, sino Ja Elohim, y él me ha puesto como padre para Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Y tengo este pasaje de referencia de Primera de Crónicas 29:11 que dice, tuyos son, eterno, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Y tú estás por encima de todo. Aquí hay otra lección de vida. Hay muchas personas que cuando hacen sus oraciones de manera errónea, cuando hacen una plegaria al Todopoderoso. Algunos tenemos la experiencia de escuchar personas en algún momento diciendo, ay, que el Señor, ¿verdad? Y bueno, tome control de esa situación. Esas personas están haciendo una oración equivocada, porque al Todopoderoso no se le ha ido nada fuera de control. Porque detrás de todo, el Eterno está ahí. Detrás de todo, aunque no lo veamos, Él está ahí. Tengo este pasaje de referencia que tal vez traerá mucha luz a su vida, porque hay mucha gente que cuando ocurre algo, ¿verdad? Están diciendo, fue el Satán. Esto es obra del Satán. Y el Satán, que lo que significa es el adversario, el Satán precisamente puede ser más bien un ayudante del Todopoderoso. El Satán puede ser alguien que más bien te está sirviendo como estorbo para que no te ocurra nada malo. Lo que pasa es que gente que tiene una perspectiva diferente a la perspectiva original, que es la perspectiva del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, entonces piensan de una manera diferente y han creado al Satán como alguien que se maneja solo y hace lo que le da la gana. Y el Satán no podemos retratarlo, no podemos decir que es X entidad. El Satán puede ser cualquier persona, incluso el padre de familia o la madre, ¿verdad? Que le dice a su hijo no vayas a tal lado, se convierte en un Satán y eso de que ella le haya servido de estorbo, tal vez sirvió para que este joven o esta joven no tuviera tal vez alguna situación donde quería ir, donde iba a presentarse. Isaías 45:7 dice, yo formo la luz, ¿sí? Dice el Todopoderoso. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo la calamidad. Yo, el Eterno, hago todas estas cosas. Entonces, cuando vemos incluso algo que para nosotros es algo negativo, el Todopoderoso está detrás de eso también. Aquí Joseph lo dice muy claro. Él está muy claro de la situación. Y dice, no se sientan mal ustedes por haberme vendido, porque esto era parte del plan del Todopoderoso. En el verso 13 dice, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, daos prisa.
y traed a mi padre. ¿Verdad? Qué alegría el poder tener a su padre nuevamente. El Salmo 30:11, pasaje de referencia, dice, convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto, me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique. Y no me quedé callado. Elohim, mi Elohim, siempre te daré gracias. Gracias. Toda. Gracias. Si usted ha venido dándole seguimiento a lo que José ha vivido, usted puede ver que precisamente este salmo pareciera que lo retrata de pie a cabeza. Porque cuántas cosas, cuántas vicisitudes no vivió, cuántos momentos difíciles, el odio de sus hermanos, el que lo metieran en una cisterna, el que lo vendieran a los ismaelitas lo vendieron a los egipcios, trabajando en la casa del egipcio, de Potifar. La mujer de él quiso sobrepasarse con él, quiso hacer algo malo. Él fue a parar a la cárcel siendo inocente, estuvo en la cárcel y ahora vemos lo que está ocurriendo con él. Es el segundo hombre más poderoso de toda la tierra. Egipto era el imperio más poderoso de toda la tierra en ese momento. Y entonces definitivamente dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Eso es lo que estamos viendo en la vida de Yosef, cómo pasó de la oscuridad a la luz. Dice el verso 16, y la voz fue oída en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de Yosef ha venido y agradó a ojos de Faraón y a ojos de sus siervos. Usted recuerda eh, esa época, ¿verdad? No puedo decir aquí de esa época que se vivió hace unos años, donde las personas tenían que usar mascarillas. Pero aquí dice la Shon hará filtrada al 100%. Muchos sabrán qué es la Shon hará, otros no sabrán qué es eso. Pero la Shon hará es lengua maligna. La Shon, lengua. Hará, maligna. Y entonces la Lashon Hará es todo aquello que puede salir de nuestra boca y que es algo negativo. ¿Por qué decimos acá? ¿Por qué mencionamos Lashon Hará? Porque aquí no hubo Lashon Hará. Aquí no hubo Lashon Hará. Yosef no puso en evidencia a sus hermanos. No puso en evidencia la crueldad de ellos. Pero tampoco, querido hermano, tampoco se dio a la queja, al reclamo, al reproche, a refunfuñar, a reprochar, a protestar, a estar descontento, a objetar. Nunca la Torá nos menciona que Yosef haya dicho en algún momento, pero si yo he sido inocente siempre, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué todo lo malo me está ocurriendo? Y estamos hablando antes de que él se convirtiera en el virrey de Egipto, porque cuando él llega a la presencia del faraón, él todavía estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Acabo de mencionar todo lo que él vivió, pero nunca se escuchó una voz, una lashon hará, hablando, ¿verdad? Cosas como estos reclamos, quejas, reproches, protestas, descontentos. Nunca se vio en la persona de Yosef. ¿Y qué hace Yosef? Yosef le pide a sus sirvientes, por favor, déjenos solos. Déjenos solos, quiero estar solamente con ellos. ¿Qué dice el Proverbio 17:9? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo.
Joseph le pide a sus sirvientes, por favor, váyanse de acá. Y después, en la conversación, él les dice, lo que ustedes hicieron no venía de parte de ustedes, era un plan de parte del Creador. Pero él fue sabio, sacó a sus sirvientes y solamente habló con sus hermanos de corazón a corazón. Proverbios 17:9, otro pasaje de referencia, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, todas estas son lecciones de vida que tenemos que poner en práctica. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. En el verso 18 dice, tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la grosura de la tierra. Otro pasaje de referencia dice, Proverbios 3:4, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y eso es lo que mostraba siempre Joseph, una persona que tenía misericordia, una persona con verdad, una persona ejemplar, definitivamente, una persona maravillosa, Joseph. Y aquí tenemos Daniel 1:9 como pasaje de referencia también. Dice, Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Así también fue con Joseph. Y dice el verso 45:20, no echéis de menos vuestras pertenencias, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto será vuestro. ¿Palabra de quién? Palabras del faraón. Por esa razón, ve ese fondo que tengo ahí. Estamos hablando de que Joseph está en Egipto, entonces tenemos ese fondo el día de hoy. Y quiero mostrarles algo que para muchos podrá ser una sorpresa. Vea lo que dice Isaías refiriéndose a Egipto. Dice Isaías 19, verso 25. Pues el Eterno, Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos celestiales, dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo. Bendita sea Siria, la tierra que yo hice. Bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Y para usted, muy posiblemente esto sea impresionante, que el Todopoderoso, que el Santo y bendito es, diga que bendito sea Egipto, mi pueblo. ¿Por qué? Porque la justicia del Todopoderoso es inmensa, es enorme. El Todopoderoso muestra que a pesar de que Él es el que da la vida y es el que da el sustento y es el que da todo, el hecho de que Egipto haya recibido a Israel su posesión más preciada es algo que para el Todopoderoso es como tener una deuda con Egipto por haber cuidado de su pueblo en el momento que este pueblo lo necesitaba. Así que vemos lo grandioso, lo extraordinario que es ese Elohe, ese Dios al que nosotros servimos. Baruch Hashem. Y en el verso 24 dice, de esta suerte despachó a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, no riñáis por el camino. Hasta eso. Los aconseja, porque pudieron haber dicho, es por tu culpa, por mi culpa, fuiste tú el que nos incitaste, tú tuviste la idea. No, dice Joseph, no, vayan en paz. Del verso 25 al 28
Jacob y su familia, dice, al llegar a su casa, dieron la noticia a Jacob. Al principio estaba tan asombrado que no les creyó, pero cuando oyó toda la historia y vio los carros cargados, supo que era verdad. Joseph todavía vivía y estarían reunidos de nuevo. Imagínese usted qué cosa más maravillosa, qué alegría más grande. Muy bien, vamos al capítulo 46. Israel llevó con él en el viaje todo lo que poseía. Llegó a Beerseba y ofreció sacrificios a Elohim de su padre Isaac. En una visión de noche, Elohim llamó a Israel. Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, yo soy Elohim de tus padres. No temas en descender a Egipto. Es allí donde yo te daré una gran nación. No solo iré contigo a Egipto, sino que también te traeré de regreso, después que Joseph haya cerrado sus ojos. Así que Jacob salió de Beerseba, los hijos de Israel llevaron a su padre y el equipaje, a sus pequeños y sus esposas, en las carretas que Joseph había enviado para cargar. Ellos tomaron sus bienes y sus pertenencias que habían adquirido en la tierra de Canaán y llegaron a Egipto, Jacob y toda su será con él. Sus hijos, nietos, hijas, nietas y toda su será trajo con él a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anoch, Palú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Jemuel, Ohad, Yahin, Sohar y Saúl, el hijo de una mujer, Kenán. Los hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Yahudá, Onán, Delá, Perez y Serach. Pero y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Perez fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Yisahar, Tolá, Ubá, Job y Shimrón. Los hijos de Zebulún, Sertet, Elón y Yahleel. Estos eran los hijos de Lea que les dio a luz para Jacob en Padán, Aram con su hija Dina. En total, sus hijos e hijas numeraban 33. Los hijos de Gad, Sifón, Shunu, Etzbón, Eri, Arodi y Arel. Los hijos de Asher, Jimna, Jishá, Jofvi, Beriach y la hermana de ellos, Serac. Los hijos de Beria eran Eber y Melquiel. Estos eran los hijos de Silpa, quien Labán dio a Lea su hija. Ella los dio a luz para Jacob, 16 personas. Los hijos de Rachel, la esposa de Jacob, Joseph y Benjamín. A Joseph en la tierra de Egipto le nacieron hijos, los cuales Osnat, la hija de Potifera, sacerdote de On, dio a luz para él, incluso Menashe y Efraín. Y hubo hijos nacidos a Menashe, cuales la concubina Arami le dio a luz para él, incluso Mahir. Y Mahir engendró a Galat, y los hijos de Efraín, el hermano de Menashe, Shetalam y Tam, y los hijos de Shetalam, Edem. Los hijos de Benjamín, Bela, Jobor, Ashbel, y los hijos de Bela fueron Gera, Naaman, Engis, Rosh, Mumpin, Ofimín y Gera engendró a Arad. Estos eran los hijos de Rachel, cuales ella dio a luz para Jacob, en total 18 almas. Los hijos de Dan, Ushim. Los hijos de Neftalí, Yat-Gesal, Guni, Yatzer y Shilem. Estos eran los hijos de Bila, quien Labán dio a Rachel su hija. Ella les dio a luz para Jacob en total 7 personas. Todas las almas que pertenecían a Jacob cuando dejó Egipto, su será directa, sin contar las esposas de sus hijos, fueron 66. Los hijos de Joseph, nacidos a él en Egipto, fueron 125 almas. Así pues, toda la gente en la casa de Jacob que entró en Egipto eran 75, 126. Jacob envió a Judá delante de él a Joseph para que lo guiaran el camino a Goshen. Así llegaron a la tierra de Goshen. Joseph preparó su carruaje y subió a Goshen para recibir a Israel su padre. Se presentó a él, lo abrazó y lloró en su cuello por largo rato. Entonces Israel dijo a José, ahora puedo morir porque he visto tu rostro y he visto que estás vivo. Joseph dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a subir a decirle a Faraón, yo le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores y ganaderos, ellos han traído sus rebaños, sus manadas y todas sus posesiones. Ahora, cuando Faraón los haga llamar y pregunte cuál es el oficio de ustedes, le dicen, tus sirvientes han sido ganaderos desde la juventud hasta ahora, ambos nosotros y nuestros antepasados. Esto asegurará que habitarán en la tierra de Goshen, porque cualquier pastor es abominación a los egipcios. Amén. Muy bien. En el verso 1 dice Israel partió con todo lo que tenía. En el verso 2 dice que el Todopoderoso le habló en visión de noche y le dijo, Jacob.
Lo llamó 2 veces, le dijo, heme aquí, y entonces el Todopoderoso se le manifestó y le dijo, yo soy Ha Elohim, el Dios de tus padres, no temas bajar a Egipto, porque ahí te convertiré en una gran nación. Recordemos que en Génesis 21:23, ahí también, ¿verdad? Había estado el patriarca, donde él plantó un árbol e invocó al Eterno. En el verso 3, entonces le dijo, yo soy Ha Elohim, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque ahí te convertiré en una gran nación. ¿Por qué el Todopoderoso diría, no temas bajar a Egipto? Porque es posible que el patriarca tuviera temor. Recordemos que Egipto no solamente representaba, eh, digamos, poderío. Egipto también representaba, eh, digamos, un lugar de culto, digamos, a deidades falsas. Había mucha idolatría en Egipto. Y bueno, tal vez esto era una de las cosas que podía hacerle temer al patriarca Jacob, tener que ir a Egipto. Pero el Todopoderoso le dice precisamente, no temas, porque yo estaré contigo. Y ahí haré que ustedes se conviertan en una gran nación. Y tenemos este proverbio 12:25 de referencia, dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y es muy posible que entonces, cuando el patriarca Jacob iba en dirección a Egipto, su corazón, ¿verdad? Tenía algún tipo de congoja de trasladarse a ese lugar. Si bien había ese entusiasmo de ir a ver a su hijo, pero habían otras cosas también que le preocupaban. Pero cuando el Todopoderoso viene y le dice, ¿verdad? Yo iré contigo, yo estaré contigo, eh, porque yo estaré ahí y te convertiré en una gran nación. Eso trae una palabra de consuelo y de alegría al patriarca. Y es algo que todos necesitamos, ¿verdad? En momentos de dificultad, en momentos de alguna circunstancia adversa, todos necesitamos una buena palabra. Y para eso tenemos las sagradas letras, las sagradas escrituras, donde aquellos que aman al Todopoderoso tienen que saber y tener muy claro en su corazón que el Todopoderoso les ama y que siempre cuidará de ustedes. Aquí tenemos otro pasaje. Dice, la alegría en el corazón provoca la manifestación del Eterno. Pero bueno, el pasaje aquí es Proverbios 17:22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Y entonces es muy importante para todos estar alegres. Nuestro queridísimo rabino Shalom Arush es una persona que siempre habla de la alegría, siempre habla de la importancia de estar alegres. Por eso el proverbio dice, gran remedio es el corazón alegre. Incluso para todas aquellas personas que están, ya sea pasando por alguna circunstancia difícil o para aquellos que están enfermos, muy importante tener un corazón alegre. Un corazón alegre puede ser un gran remedio, porque aquí dice, pero el ánimo decaído seca los huesos. Es para aquellas personas que están pasando por alguna situación de enfermedad, tener un corazón alegre les ayudará muchísimo para que el Todopoderoso pueda manifestarse en sus vidas, con un corazón agradecido. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos que fueron a Egipto,
Y entonces ahí vemos cómo la Torá menciona la cantidad de personas, ¿verdad?, que llegarían hasta Egipto. Dice el verso 27, y los hijos de Joseph que le nacieron en Egipto fueron dos, así todos los miembros de la familia de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Cuando se leyó este capítulo, escuchamos que dice 75. Y eso, ¿verdad?, es debido a que hay versiones de la Biblia o versiones, ¿verdad?, de la Biblia, y tenemos que decirlo con todas las letras, que son Biblias cristianas y que lastimosamente son traducciones erróneas y en muchos casos también, ¿verdad?, tienen esas inconsistencias. Por ejemplo, este pasaje que yo les estoy mostrando a usted no es un pasaje que se encuentre en las Sagradas Escrituras o en el Tanakh o en la Biblia hebrea. Esto es otro libro, ¿verdad?, que no es de las Sagradas Escrituras, pero sí hay personas que consideran a esto Sagradas Escrituras. Y aquí dice que fueron 75 personas. Entonces acá, al pie de página he puesto yo, inconsistencia de textos fuera de la Torá y de la perspectiva judía. Justifican estas inconsistencias por la lectura de la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70. Por la lectura de la Septuaginta, esto nos muestra la asimilación de estas personas fuera del judaísmo, que usaban un texto griego, pero en una versión, ¿verdad?, que yo tuve a la vista de la Septuaginta, realmente decía 70. Entonces aquí podemos pensar una de dos. Este escrito de esta persona que dice que eran 75 personas las que ingresaron y no 70 como muestra la Torá, puede deberse o al desconocimiento de las Sagradas Escrituras y por eso pusieron 75, o digamos, algunos dicen que es por causa de que había, digamos, el uso de la Septuaginta y que ésta hablaba de 75. No lo puedo confirmar, lo que sí puedo decirle es que lo que está escrito en la Torá es lo correcto. Son 70 personas según lo que la Torá nos enseña. En el verso 29, dice, José mandó a uncir su carro y subió a Goshen a recibir a su padre Israel. Se presentó a él y echándose a su cuello, lo abrazó y lloró largamente. En el verso 33, cuando el faraón os llame y os diga cuál es vuestro oficio, porque Joseph le dice, bueno, ustedes se van a presentar delante de la corte, delante del faraón, y es muy posible que él les pregunte, que les vaya a preguntar ustedes qué hacían, cómo se ganaban la vida, qué desarrollaban. Entonces les dice él, ustedes le van a decir, tus siervos hemos sido hombres de ganadería desde nuestra juventud hasta ahora, lo mismo nosotros que nuestros padres. Esto diréis para que habitéis en la tierra de Goshen, porque los egipcios abominaban a todo pastor de ovejas. Y yo tengo aquí una explicación. Esto que usted ve aquí es una deidad a las que ellos veneraban. Y como pueden ver, este tiene, digamos, los dioses que veneraban los egipcios, en su mayoría, o todos, eran cuerpo de hombre y cabeza de un animal. ¿Ok? Aquí tenemos esta deidad. Y entonces aquí está su nombre, en la parte izquierda está el nombre. Y entonces, por esa razón, Joseph les decía, no digan que son pastores, porque ellos veneran a una deidad que es
una oveja, un dios, eh, cuerpo de hombre, cabeza de oveja, y entonces, o de cordero. Y entonces, por esa razón es que los egipcios miraban con malos ojos a, eh, a estas personas. O al revés, también hay otra versión que dice que los miraban como divinidades a las personas que pues eran pastores de ovejas, porque como ellos veneraban a esos animales, entonces que una persona pudiera tener, por ejemplo, digamos, eh, pudiera venir y como los pastores, ustedes saben que las ovejitas, tal vez usted sepa de esto, o si no, las ovejitas llegan a tener una relación con su pastor de manera que ellas le obedecen. Entonces, pues por esa razón es que los egipcios tal vez podían ver a los pastores como divinidades, porque ellos podían ejercer, ¿verdad?, algún tipo de dominio sobre estos animalitos, que ellos creían eran divinos también. Entonces tenemos esos dos lados de la moneda. Muy bien, vamos a ir al capítulo 47 y último. Entonces Joseph entró y le dijo a Faraón: Mi padre y mis hermanos han venido de la tierra de Canaán con sus rebaños, ganado y todas sus posesiones. Ahora mismo están en la tierra de Goshen. Él tomó 5 de sus hermanos y los presentó a Faraón. Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es la ocupación de ustedes? Ellos respondieron a Faraón: Tus sirvientes son pastores, ambos nosotros y nuestros antepasados. Y añadió: Hemos venido a vivir a la tierra porque en la tierra de Canaán no hay lugar para pastorear los rebaños de tus sirvientes. La hambruna es muy severa allí. Por lo tanto, por favor, deja que tus sirvientes vivan en la tierra de Goshen. Faraón dijo a Joseph: Que vivan en la tierra de Goshen, y si tú conoces que entre ellos hay hombres capaces, hazlos cuidar mi ganado. Así pues, Jacob y sus hijos vinieron a Egipto, y Faraón, rey de Egipto, oyó de esto. Y Faraón habló a Joseph diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Observa, y la tierra de Egipto están delante de ti. En la mejor tierra asienta tu padre y tus hermanos. Joseph entonces trajo a Jacob su padre y lo presentó al faraón, y Jacob bendijo al faraón. Faraón preguntó a Jacob: ¿Qué edad tienes? Y Jacob respondió: Los días de mi peregrinación han sido 130 años. Ellos han sido pocos y difíciles y no alcanzan al número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Entonces Jacob bendijo a Faraón y se fue de su presencia. Joseph encontró un lugar para su padre y sus hermanos y les dio propiedad en la tierra de Egipto, en la mejor región del país, en la tierra de Ramsés, como Faraón había ordenado. Joseph proveyó alimentos para su padre, sus hermanos y toda la casa de su padre, grano para cada persona. No había alimentos en ningún lugar porque la hambruna era severa, así que ambos, Egipto y Canaán, se volvieron débiles del hambre. Joseph recogió todo el dinero que había en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraron y puso el dinero en el tesoro de Faraón. Cuando todo el dinero en Egipto había sido gastado y asimismo en Canaán, todos los egipcios se acercaron a Joseph y dijeron: Danos algo de comer, aun si no tenemos dinero, porque hemos de morir delante de tus ojos. Joseph respondió: Denme sus animales de cría y yo les daré alimentos a cambio de su ganado. Así que ellos trajeron a Joseph su ganado y Joseph les dio alimentos a cambio de caballos, rebaños, ganado y asnos. Todo ese año él les proveyó con alimentos a cambio de su ganado. Cuando ese año se terminó, ellos se acercaron a Joseph otra vez y le dijeron: ¿Debemos nosotros ser destruidos delante de nuestro Señor? Porque si nuestro dinero ha fallado en nuestras posesiones y nuestro ganado traído a ti, nuestro Señor, y no ha quedado en nosotros delante de nuestro Señor nada sino nuestros cuerpos y nuestra tierra, estamos ciertamente desvalidos. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por alimento, y nosotros y nuestra tierra estaremos esclavizados a Faraón, pero también danos será para plantar, para que podamos permanecer vivos y no muramos, y para que la tierra no se vuelva estéril. Así que Joseph adquirió toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron su tierra a Faraón porque la hambruna pasaba sobre ellos tan severamente. Así que la tierra se convirtió en propiedad de Faraón. En cuanto a la gente, él la redujo a esclavitud ciudad por ciudad, desde un extremo del territorio de Egipto hasta el otro. Solamente él no adquirió la tierra de los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían derecho a provisiones de Faraón, y ellos comían lo que Faraón les proveía, por lo tanto, ellos no vendieron su tierra. Entonces Joseph dijo al pueblo: Desde hoy yo los he adquirido ustedes y su tierra para Faraón.
Aquí está la será para que siembren la tierra. Cuando llegue el tiempo de cosecha, ustedes darán 20% a Faraón, 80% será de ustedes para quedárselo para será, para plantar en los campos, como también para su alimento y para el de sus casas y sus pequeños. Tú has salvado nuestras vidas, así que si le place a mi señor, nosotros seremos los esclavos de Faraón. Joseph, le dio la, Joseph lo hizo ley para el país de Egipto hasta este día, que Faraón habría de tener 20%. Solamente la propiedad que pertenecía a los sacerdotes no pasó a ser de Faraón. Israel vivió en la tierra de Egipto 17 años. Ellos adquirieron posesiones en ella y fueron productivos y sus números se multiplicaron grandemente. Amén. Amén. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. O sea, en este caso, pues no hicieron caso omiso a lo que su hermano les había dicho. No tal vez, digamos, por una forma de desobediencia, tal vez estaban tan acostumbrados a decir la verdad o no sé, tal vez algo en su mente no trabajó bien porque él les decía, bueno, digan que son ganaderos, o sea, y ahí podríamos decir que un ganadero pues puede tener diferentes tipos de ganados, no necesariamente vacuno. Pero bueno, ellos hablaron con la verdad y dijeron, no somos pastores. Pero a pesar de ello, el faraón no tuvo ningún problema con eso. Sabemos que el faraón definitivamente era un hombre muy sabio, eh, y tomó esto con sabiduría. Aparte de que el Todopoderoso, pues también, como tengo este pasaje de referencia de Daniel 1:9, Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios, ya lo habíamos visto, así como Joseph se ganó el respeto de Potifar cuando estuvo trabajando para él, así como cuando estuvo como administrador de la cárcel, que el administrador de la cárcel dejó la administración en manos de Joseph, de igual manera. Y entonces el Todopoderoso pues puso esa gracia, ¿verdad? En ellos también. En el verso 5 entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Él estaba feliz, contento, ¿verdad? De que ellos estuvieran ahí. Eh, Porque es muy posible que tal vez se pensara después de que termine esta situación, qué va a pasar con Joseph, se irá de acá, ¿verdad? Pero al venir su familia, pues ellos iban a estar totalmente establecidos en Egipto. En el verso 9 dice, Jacob respondió a Faraón, porque el Faraón le pregunta cuántas son tus jornadas, cuántos son tus años. Respondió, los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de sus peregrinaciones. O sea que él miraba que a sus padres pues habían tenido pues una mayor cantidad de años de vida y que tal vez no les había ido tan mal como a él. En el verso 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia del Faraón. Bueno, aquí vamos a hablar algo respecto a lo que dijo Jacob. Jacob le menciona al faraón y le dice, son 130 años, ¿verdad? Buenos y malos, menos que los de mis padres. Y entonces, aquí, como les decía, la Torá nos muestra a las personas de forma transparente. Y aquí, digamos, tengo yo esta imagen que dice, cuando vayas a hablar mal de mí, aprovecha y habla también de las cosas buenas que hice por ti. Todo lo que el Eterno hace por nosotros es bueno. Todo, absolutamente todo.
todo lo que el Eterno hace por usted y por mí es bueno en gran manera. Dice aquí, cuando vayas a hablar mal de mí, aprovecha y habla también de las cosas buenas que hice por ti. Y por supuesto que el Todopoderoso hizo grandes cosas por Jacob, incluso, ¿verdad? Es salvarle la vida a él, a toda su familia en ese momento de la hambruna, protegiendo a Joseph para que no le pasara absolutamente nada a ese hijo amado que él tenía. Pero a veces el ser humano es así. El ser humano es a veces así, ¿verdad? Donde a veces, pues, es dejado, se deja llevar, ¿verdad? Muy fácilmente, y a veces comete errores como este, de haber dicho que han sido malos y pocos los años de vida de sus peregrinaciones, porque a pesar de todo lo que haya vivido en el pasado, no podemos decir que todo sea malo. Normalmente, como les digo, esta es una situación del ser humano y por eso la Torá nos retrata esto, nos muestra esto. Normalmente, usted ha visto que tal vez a una persona le preguntan, toman una hoja en blanco, hacen un punto negro en el centro y le preguntan a una persona como un ejercicio, le dicen, ¿qué puedes ver? La mayoría de las personas dicen, bueno, veo un punto negro. Normalmente no dicen, bueno, veo una hoja, ¿verdad? Y un punto negro en el centro. Normalmente la gente dice, veo un punto negro, pero no ven una hoja casi blanca con un punto negro en el centro. Normalmente ven lo negro, no ven todo lo blanco. Entonces así ocurre a veces. Eso nos enseña a que nosotros siempre tenemos que ser personas que tengamos Ein Tov, un ojo bueno, o sea, que podamos ver siempre lo bueno. Tenemos varios pasajes de referencia. Primera de Crónicas 16:34. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación del Eterno. O sea, siempre darle alabanza al Todopoderoso. Han sido 130 años, todavía no alcanzo los años, pudo haber dicho el patriarca Jacob, todavía no alcanzo la cantidad de años que han vivido vivieron mis padres, mis antepasados, pero el Eterno siempre ha estado conmigo. Dice esta frase: he sido un hombre afortunado en la vida, nada me ha sido fácil. Vea qué interesante. He sido un hombre afortunado en la vida, nada me ha sido fácil. Y es siempre tener un Ein Tov, un ojo bueno. Las circunstancias, las situaciones, muchas veces lo que hacen es que la persona se convierta en una persona con más experiencia y más fuerte. Antes de continuar, voy a recordarles una historia muy bonita. Resulta que había un hombre y delante de la casa de él había una roca gigante. Y entonces le dijo, ¿verdad? El Eterno, mueve esa piedra. Y el hombre quiso ser obediente. Y todos los días trataba de moverla. Todos los días trataba de moverla. Al cabo de un año, el hombre se aburrió. Y entonces le dijo al Eterno, ¿verdad? Dice, mira, me pusiste a mover esta piedra y nunca la moví. No la corrí, pero ni un milímetro. Todo ha sido un fracaso. Y el Eterno le preguntó, ¿te has visto últimamente? Le dice, ¿por qué? Le dice, ¿te has visto? Mírate en un espejo, ve tus brazos, ve tus piernas, ve tu espalda. Cuando comenzaste a empujar esa piedra, no eras ni la mitad de lo que eres hoy. Tus brazos fuertes, tus piernas fuertes, tu espalda fuerte. Eres un hombre mucho más fuerte hoy
que lo que eras hace un año. Por lo tanto, lo tuyo no ha sido un fracaso. Entonces, tenemos que tener un Ein Tov, un buen ojo. Mira lo bueno en todo. Mira lo bueno en todo. Muy bien. Otra lección que tenemos que aprender. Verso 12, y proveyó Joseph de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Ahora, Joseph le aseguró que no tomó nada que no le perteneciera para poder proveer a sus padres. O sea, aprovechándose de su posición, no, no. Joseph era una persona recta y muy posiblemente todo lo que le dio a sus padres de su dinero lo pagó. No es que se aprovechó, ¿verdad? Para tomar lo que no le pertenecía. No. Proverbios 16:8. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia, algo que José nunca practicó. Proverbios 11:3. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Joseph, un sadik, un justo. Dice Proverbios 12:22, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace con los que actúan con los que actúan con lealtad. En este caso, Joseph, siempre con lealtad. En el verso 25, y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, que seamos siervos de Faraón. Joseph, bueno, como la circunstancia iba acrecentando, ¿verdad? La hambruna, las personas empezaron no había forma de crecer económicamente, las personas tuvieron que quedarse sin dinero, ya no tenían dinero para comprar, y entonces llegó un momento en que Joseph hizo que el faraón se volviera la persona más rica del mundo, porque todo pasó a ser de él. Muy bien, Baruch Hashem. Conclusiones. Bueno, aquí aprendimos muchas lecciones de vida, muchas lecciones de vida. Número uno, el perdón. Vimos cómo Joseph perdonó a sus hermanos definitivamente. No quedó ninguna cicatriz, ninguna herida en el corazón de Joseph o José. También vimos cómo sus hermanos habían sido transformados, habían sido cambiados, eran personas totalmente diferentes. Vimos en ellos teshuvá, arrepentimiento genuino, un cambio de dirección, no a la queja. Nunca vimos a Joseph quejándose por ninguna cosa. Nunca vimos en su boca algún reproche ante el Todopoderoso. Incluso le dice a sus hermanos, no os entristezcáis por haberme vendido. Fue Hashem, ¿verdad? Quien puso eso para que ustedes lo hicieran. No a la Lashon Hara, no puso en evidencia a sus hermanos, ¿verdad? Tampoco. Ver con un ojo bueno. Siempre que tal vez nos encontramos con algo y que tal vez no sea tan bueno, dicen los sabios, los sabios de Israel, los Jamim, que dice que cuando uno ve algo con un ojo bueno puede hacer que eso, que es malo, cambie. Entonces, a veces vemos algo que no está bien en alguna persona, tratemos de ver con ojo bueno a esa persona y eso le puede ayudar a él a cambiar. Y siempre ser leales, siempre actuar con lealtad. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito, ¿verdad? Damos gracias al Todopoderoso. Muchísimas gracias al Eterno por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra, de poder aprender todo lo que aprendimos el día de hoy. A cada uno de ustedes agradezco su presencia y desearles una feliz semana, Shavua Tov,
una feliz semana, que el Eterno los guarde, que el Eterno los bendiga grandemente. Y si el Eterno lo permite, será que nos encontremos en nuestro próximo estudio. Feliz semana.